el llamado constante, a una exhortación constante, a que es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la máxima autoridad en este asunto, dejar mermar cada uno de nosotros en nuestras ideas y pensamientos y permitir que Dios haga en nosotros. Lo que sí sé es que Dios está en el control de su iglesia. Y esta iglesia nos impactan. Nuevos creyentes que vienen de vidas tan desordenadas, de familias divididas por rencores, pero en tan corto tiempo manifestando arrepentimiento, pidiendo perdón, viviendo en armonía ahora con sus familias. Un evangelio espiritual absolutamente, que se trata de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de mansedumbre, de humildad. Un evangelio bíblico y que los ha impulsado a tomar decisiones en su propia vida de decir, ya basta ya, no voy a seguir pensando, creyendo, hablando de esta manera, voy a hacerlo como dice la Biblia. Hágalo como dice la Biblia. Hay una garantía absoluta en que va a tener el éxito en Cristo Jesús. No es un éxito de dinero ni de profesional, un éxito en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando se alinea por amor y solo por amor a obedecer el Evangelio, a obedecer la palabra de Dios. Un acto de obediencia que el Señor le pide a su iglesia, así como Él muestra un acto de obediencia al morir en la cruz por amor a los hombres. Bueno, así también la iglesia debe hacer un acto de obediencia por amor a aquel que le rescató del infierno. El que me rescató del infierno no merece otra cosa sino la gloria y la honra y mi amor absoluto. Y por amor yo debería de guardar su palabra. Y por amor yo debería de obedecer su palabra. Pero por amor, no por imposición. Yo soy cristiano, pero no tengo un apellido. O sea, un cristiano bautista. Yo soy cristiano libre. Yo soy cristiano carismático. Yo soy cristiano católico. Siempre hay un apellido de por medio. Y yo siempre he predicado a Jesucristo, Dios hecho carne en la tierra, para que todo aquel de la humanidad entera, del mundo entero, que crea que Él vino, Dios vino como hombre a morir en la cruz por el pecado y la culpa del que crea que esa culpa y ese pecado en sí mismo es cobrado por Dios con la muerte, el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Ese es el evangelio que yo he presentado. Ese es el que dice el libro de los Hechos, que por primera vez se le llamó en Antioquía de Pisidia cristianos. Ahí no había un apellido. Cristo era judío de Israel, una nación tratada por Dios de cientos de años atrás, perfectamente alineado y organizado como Dios lo hizo en un momento determinado de la historia con esa nación. Y Jesús, si alguna etnia o alguna sangre tenía en sus genes, si algo tenía de humano, era que era judío de la tribu de Judá. O le podría también yo llamar israelí de Jacob, quien fue cambiado su nombre a Israel. Y que este Israel tuvo 12 hijos y entre los 12 hijos tuvo uno específico que se llamaba Judá. Entonces, este Jesús que yo predico, si algo tiene humano, es que es de la tribu de Judá, de la nación de Israel, tratado por Dios personalmente desde que lo sacó de Egipcio, aún antes de que fuera Israel, trató a un hombre llamado Abraham, hasta el tiempo que vino Jesús. Voy más lejos, 2024 años después, aún sigue tratando a esa nación. Entonces, un judío. Y él vino a lo suyo, y los suyos, los paisanos, los judíos, no lo recibieron. Pero todo aquel que cree en este nombre, ahí va fuera de las líneas de un Israel nacional o de las líneas de una etnia o una raza específica, hablando de los judíos, pasa las líneas, estas fronteras, y se extiende a todo el planeta, a toda la humanidad.
Todo aquel que cree en este nombre se gana el derecho de hacerse hijo por fe y solamente por fe, no por obras, es por la gracia de Dios. Esta fe extendida al mundo abre una nueva institución en el mismo mundo, una nueva raza pues. Y ahí es donde viene del nombre que uno se puede atribuir, yo específicamente, este es su servidor, cristiano, porque yo soy seguidor de Jesucristo, del Cristo, del Mesías de los judíos, que no lo creen ni le aceptaron. Yo soy seguidor de este Jesús. Ahora, el apellido, no sé cuándo, en qué momento de la historia nació un apellido, no sé, pero hay gente que lo nombra. Y yo lo respeto, pero no tengo apellido. Quiero decirle a todos los que me oyen, yo, este es su servidor, no tengo apellidos. Tengo un nombre, una identidad. Soy cristiano, como dice la Biblia, porque soy seguidor de Cristo, pero no tengo apellido. Los apellidos se los pusieron los hombres. Y si uno se cree con mayor gloria que otro por su apellido, bueno, allá Dios con cada quien que se lo crea. Pero yo soy cristiano sin apellido. Y digo que es sin apellido porque no fui formado por ninguna denominación con apellido. El Señor Jesucristo me rescató de la humanidad, del pecado en el cual yo me encontraba, una adicción terrible a la droga, hace 20 años. Me rescató de allí. Me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dios me presenta al Salvador. Le conocí. Y este tema que he estado haciendo todas estas semanas, se trata de eso. Pues yo buscando a este Dios, me acerqué a los apellidos, a los de los apellidos, empezando por la religión a la cual yo crecí. Yo crecí bajo las direcciones de mis padres, fue dirigida hacia la religión católica, a un apellido pues, un cristiano católico. Pero en ese tiempo yo no conocía mi nombre, sino que yo me guiaba por el apellido católica. Bueno, entiéndase, un drogadicto que decía que era católico. Entonces, y que nunca iba a ningún templo ni participaba en ningún tipo de actividad católica. No, así era el apellido. Yo empecé buscándolo allí porque eso era lo que yo conocía de un Dios que había conocido, que me había libertado de la drogadicción y el alcoholismo. Y lo único que conocía era eso y pues lo fui a buscar allí y no lo conseguí. Y después lo fui a buscar a otras religiones de apellido, unas que negaban a Jesús como el Redentor. Sectas, de esto que estamos hablando, sectas. No voy a nombrarlos. Nombré el católico porque ¿quién no puede entender el catolicismo si estamos en un país latinoamericano conquistado por un país hace 500 años, por un país cuando se manejaban los imperios en el mundo, España, y España estaba bajo la dirección pues de esta religión, y acá no lo trajeron a Venezuela, vino por barcos. El Jesús que conoce Latinoamérica y Venezuela vino por barcos. El Jesús que me resucitó de los muertos a mí vino del cielo. No puede haber apellidos. Este Jesús vino del cielo. El que trajeron a Venezuela vino en barcos. En la boca de hombres con espada, que si no confesaban este nombre, mataban. Eso era lo que hicieron las conquistas españolas en esta tierra. Lo seguí buscando en sectas que no aparecen en ningún lado de la Biblia, que negaban el señorío de este Jesús. Doctrinas que tenían hasta sus propias Biblias, infinitas. Organizaciones perfectamente bien organizadas, empresariales, donde niegan al señorío de Jesucristo. Otras donde niegan la triunidad perfecta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí lo busqué y seguía sin encontrar ese Jesús que me había rescatado de la droga. Y conseguí, y duré 3 años, ahí donde está mi testimonio, estoy dando mi testimonio de dónde vengo yo. Y vine y caí en unas doctrinas más terribles que las que había pasado y las que creía que era Jesús, que llaman la prosperidad. Esa es la que estoy hablando. De esa sí puedo hablar con confianza porque esa fue la que conocí. Una doctrina de demonio totalmente antibíblica que usaban la Biblia, donde torcían todo bien torcido, chamuscado pues, toda la palabra chamuscada, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de fin. Toda la Biblia giraba alrededor
solamente de una cosa, de la prosperidad, del beneficio que podría dar la palabra de Dios, este Jesús, porque lo nombran a este Jesús que redentor, lo nombran a cada rato. Pues que es que la Biblia dice que vendrán en su nombre, no dice, no está negando eso. Entonces giraba, toda la palabra de Dios giraba en base a los beneficios, a las bendiciones y a la prosperidad del mundo que éste podría darte. ¿Ves? Y como yo era un hombre empresario, bueno, me gustó ahí y ahí quedé. Pues desde allí Jesús también me rescató, me mandó a buscar. Ahí estaba yo aplaudiendo y llorando y emocionado pues con las palabras que usaban de la palabra de Dios, engañando a la gente. Pero yo tuve algo particular y es el consejo que le doy a todos aquellos que me están escuchando y viendo por las redes. Yo tuve algo diferente, le voy a decir qué era. Leía la Biblia. Yo ese acto de extraordinario que estuve en un momento determinado de que Jesús me rescató de la droga, me se dio a conocer, me dio la libertad, me dio el perdón. Yo leía la Biblia y tenía algo que no era mío. Ese leer la Biblia no era mío. Hoy entiendo que era Dios. Y tenía también otra cosa en particular, que la entendía clarita. Yo lo primero que me metí fue en el libro de Juan. Yo no sé quién me lo recomendó y me metí en el libro de Juan y entendí en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Lo entendí clarito, o sea, nadie me vino a sentar y explicarme, me lo entendí. Y leí todo Juan y quedé impactado con todo lo que Juan, el Evangelio de Juan, habla de este Jesús. Quedé impactado, quedé así, petrificado. ¡Wow! Nunca en mi vida había escuchado ni leído nada de eso. Y eso me lleva a los otros evangelios. Me impacté más. Quedé más impactado. Mateo tan perfecto que lo escribe, citando el Antiguo Testamento. Estoy hablando de Mateo Leví, otro judío. Juan, otro judío. Estamos hablando de esto, ¿no? Cristo judío, sus apóstoles judíos, estaban allí, ahí nació la iglesia. Entonces Mateo me explica esta vida de Jesús y constantemente hace una referencia al judaísmo, y eso también me lleva al judaísmo, cada vez que decía, como está escrito, y las Biblias tienen por debajo un numerito, Isaías tal, Zacarías tal, Malaquías X. Entonces ahí yo me iba corriendo a ese Malaquías, me iba corriendo a ese Zacarías, me iba corriendo a ese Daniel, y empezaba a entender, y se me empezó a armar un mapa en mi mente de todo el plan que Dios tenía para la humanidad, el Evangelio. Marcos también lo leo, muy resumido, pero es un evangelio muy resumido, pero preciso. Y cuando leo Lucas me impacto más. Y Lucas me lleva a Hechos. Y esto, Mateo, Marco, Lucas, primero ya había leído Juan, me llevan al Antiguo Testamento, me lleva a Hechos, y ahí sigo. O sea que yo estaba en esos lugares siendo engañado y robado, pero leía la Biblia. Por eso es que yo constantemente les aconsejo con el corazón en la mano, con mucho amor, le extiendo desde acá, desde este ministerio de Filadelfia. Se los aconsejo con mucho amor. Lea la Biblia. Quite su mirada de todo lo demás. No hay nada escrito fuera de la Biblia que a usted le pueda ayudar, aunque usted crea que Pablo diga que debe de conocer de todo. Él habla de un escudriñar las Escrituras. No hay nada en el mundo que le pueda ayudar, solo la Biblia. Ahí está la esencia de Dios, la palabra, sus dichos, sus estatutos, todas sus sugerencias, sus mandamientos, sus historias, sus tratos con el hombre, todo está allí. Entonces voy teniendo esto lo está haciendo Dios. Yo hoy estoy convencido que yo no hice nada. Yo no hice absolutamente nada. Lo único que yo hice y lo único que yo he aportado a la obra de Dios en mí y ahora
en la edificación que le hago a muchos que llegan hasta acá y nos congregamos y edificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Lo único que yo, el hermano Isaac Díaz, el predicador Isaac Díaz, ha aportado para esta obra fue mi pecado. Yo no aporté nada, créame. Cuando yo leo, no leí porque quise. Cuando yo entendí, no entendí porque yo era inteligente. No, todo eso era Dios dándomelo por gracia, en su misericordia, dándome regalos extraordinarios, misterios ocultos, revelando su palabra en mi espíritu. Y es ahí donde yo empiezo a abrir los ojos con la lectura de la palabra de Dios. Y Dios me echa un pellizco adicional, ¡ping! Y me envía a un negocio que tenía en la avenida Miranda, que vendía líneas blancas y colchones y neveras y todo eso, cuando se podía vender aquí en Venezuela cosas. Llega ahí un hombre que venía de un barco que las asambleas de Dios tienen en Centroamérica, donde envían misioneros a todo el mundo. Se llama el barco Logos de las asambleas de Dios. Quien está en las asambleas de Dios sabe a lo que me refiero. Este barco envía misioneros a todo el mundo. Y este hombre, en algún momento determinado, las asambleas de Dios de Venezuela lo manda a Centroamérica, se monta en el barco y es un misionero de las asambleas de Dios. Y vuelve a Venezuela. Y en Venezuela cae por causa a Tinaquillo, por causalidad a Tinaquillo. Y en Tinaquillo pasa, entra a mi negocio y hablamos y empezamos a conversar. Y me identifico con él porque era un cristiano. Y él se identifica conmigo porque yo era un cristiano en falsas doctrinas de prosperidad específicamente. El hombre me invita a un ayuno. Me invita a un ayuno, claro. Y yo, bueno, yo no sabía que era ayuno. Tenía 3 años en Cristo y no sabía que era ayuno. ¿Ah? Claro, porque aquí no enseña, la prosperidad no enseñan nada. No enseñan doctrina, no enseñan nada de la Biblia. No les interesa. A ellos les interesa mantener al pueblo ignorante. Y el pueblo haciéndoles creer que la palabra que sale del líder, que dice que es pastor, bueno, ahora dicen que son apóstoles. Ellos lo dicen. La Biblia no lo dice, pero lo dicen ellos. Entonces, hacen creerle a la gente que la palabra de este hombre que está allí al frente es la máxima autoridad en esto y que estas personas tienen que hacer todo lo que ellos dicen y creer todo lo que ellos digan. Y los mantienen totalmente ignorantes a la palabra de Dios, a la Biblia. Mantienen a la gente ignorante a la Biblia. Este hombre me invita a ayunar y yo, bueno, un ayuno, me explica lo que es un ayuno. Vamos. Y nos fuimos a ayunar. Extraordinaria experiencia. El que haya ayunado sabe de lo que estoy hablando. Una extraordinaria experiencia y por supuesto que no, era imposible yo volver a un lugar como ese. Salí corriendo. Pienso que fue Dios. Este hombre se quedó en mi casa enseñándome la doctrina de la palabra de Dios. Ya él no estaba en las asambleas de Dios, era libre porque lo habían abandonado en el barco Logos y él se tuvo que defender por su cuenta. Ya él no estaba allí y me enseña, me enseña todo lo que me imagino que le habrían enseñado a él en las asambleas de Dios, que es una denominación cristiana con apellido, pero muy seria en el mundo, muy seria, muy educada en el mundo. Él me enseña y yo sigo en algo extraordinario. Aquí le voy a dar otra vez el dato. Sigo leyendo la Biblia, ¿vio? Pero ahora, sumado a oraciones como dice la Biblia que debe ser un cristiano. Palabra y oración. Y la guía de este hombre que Dios pues lo puso enfrente mía para orientarme. La palabra y la oración no pueden ir solas. Dios también tiene ministros en esta tierra para edificar a la iglesia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios y la oración. No puede ser una edificación solo, tiene que usar la palabra de Dios. Hay un patrón aquí, una máxima autoridad en el cristianismo que no la puede rebatir nadie aunque digan lo contrario. Se llama la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la enseñanza que Jesucristo nos dejó en la Biblia. Esa autoridad no la puede rebatir nadie. Debe ser nuestra regla de fe y nuestra regla de vivir, de conducta al día a día. Si no está allí, es imposible. Es por ello que yo insisto constantemente que nosotros ya debemos de
usarla y tenerla como nuestra cabeza y entender que nuestro papel se refiere a un cuerpo que está dirigido por nuestro Señor Jesucristo, que como cabeza está puesto sobre este cuerpo y nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa sino el verbo, ahora en la Biblia. Bueno, eso fue lo que pasó y ahí llega, pues me enviaron como ministro después de hace 8 años ya y sigo el trabajo, haciendo el trabajo y hace un año sí levanté la radio con la ayuda y por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, se levanta y pues Dios me da una orden, es una sola orden, amado. En este micrófono solamente está todos los programas que usted escucha, toda la programación que usted escucha y que sé que les agrada mucho. Hay mucha gente que es impactante la cantidad de personas que hablan de esta emisora, dan su punto de vista de esta emisora. Eso es la orden de Dios, una sana, estricta y sana palabra de Dios. Fuimos muy dedicados, mi esposa y yo, en revisar cada uno de los programas que salen. Han salido programas que se nos colean, como todo humano, pues son muchos, y que no los puedo prestar oído a todos, pero cada vez que escucho algo que no está en la sana enseñanza, como Pablo le decía a Timoteo de la palabra de Dios, el programa, y usted debe haberse dado cuenta ya, el programa deja de salir al aire. Nosotros tenemos una afiliación con Radio Transmundial, la sede está en Maracay, y pues allí hay programas mucho venezolanos. Hay una enseñanza en Venezuela, no sé, pero no es igual a la de Centroamérica y mucho menos igual al norte de Europa y al norte de América, que es un evangelio más sano, con menos apellido y con más sanidad. Aquí hay mucho misticismo. Me imagino que es por donde venimos nosotros los venezolanos, los suramericanos, pues siempre queremos estigmatizar toda nuestra vida y todo llegamos al Señor Jesucristo y queremos seguir estigmatizando y poniendo misticismo, agregándole a este evangelio fábulas de viejas, filosofías extrañas y cosas que no edifican, muy vanas, filosofías, psicologías, mercadotecnia, sociología, política. Pero bueno, yo pienso que es un asunto de cultura. También estoy convencido que Dios tiene el control de su iglesia. A pesar de la cultura que maneje, el Señor Dios tiene el control estricto y absoluto de sus hijos. Y pues eso lo va a organizar, ya debería estar organizándolo el Señor. Y yo creo que esto forma parte de esto, pues, de esta organización. La iglesia empieza a escuchar el llamado constante, a una exhortación constante, a que es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la máxima autoridad en este asunto, dejar mermar cada uno de nosotros en nuestras ideas y pensamientos y permitir que Dios haga en nosotros. Lo que sí sé es que Dios está en el control de su iglesia. Y esta iglesia, por lo menos nosotros los nuevos creyentes que bautizamos, nos impactan. Nuevos creyentes que vienen de vidas tan desordenadas, de familias divididas por rencores, pero en tan corto tiempo manifestando arrepentimiento, pidiendo perdón, viviendo en armonía ahora con sus familias. Un evangelio espiritual absolutamente, que se trata de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, un evangelio bíblico y que los ha impulsado a tomar decisiones en su propia vida de decir, ya basta ya, no voy a seguir pensando, creyendo, hablando de esta manera, voy a hacerlo como dice la Biblia. Hágalo como dice la Biblia. Hay una garantía absoluta en que va a tener el éxito en Cristo Jesús. No es un éxito de dinero ni profesional, un éxito en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando se alinea por amor y solo por amor a obedecer el Evangelio, a obedecer la palabra de Dios. Un acto de obediencia que el Señor le pide a su iglesia, así como Él muestra un acto de obediencia al morir en la cruz por amor a los hombres. Bueno, así también la iglesia debe hacer un acto de obediencia por amor a aquel que le rescató del infierno.
el que me rescató del infierno no merece otra cosa sino la gloria y la honra y mi amor absoluto. Y por amor yo debería de guardar su palabra. Y por amor yo debería de obedecer su palabra. Pero por amor, no por imposición. Y es un evangelio que está allí. Y de allí lo hemos sacado. Por eso yo digo que hoy en día es una bendición que yo no tenga apellido. Pues no fui enseñado por ningún apellido, sino fue la palabra de Dios, la oración y un hombre de Dios que fue usado en un momento determinado de mi vida para que pues fuera clarificándome todo esto. Y por acá, por las redes, gracias una vez más a todos ustedes que se disponen de estos 25 o 30 minutos a escucharme en YouTube o en Facebook, en Evangelización Piso Filadelfia. Hágase amigo y permita nuestra solicitud de amistad. Acéptela, por favor, comparta este video, dele a me gusta igual en YouTube, suscríbase a nuestro canal, comparta este video y dele a me gusta. Y por TikTok e Instagram, bienvenidos también todos. En 2 de Pedro 2, leyes de Balaam, que fue encontrado con Madián y fue pasado de espada por los hijos de Israel. Seguramente estaba tomando whisky con la Toyota 4Runner afuera en el patio, parada, porque había recibido mucha plata y mucho dinero. No maldijo públicamente, pero en el capítulo 31, verso 25 dice que le aconsejó a estos reyes: mira, ven acá, para que tu plata no se pierda, agarra a las mujeres tuyas y empieza a mandarlas para allá para que se empiecen a tener relaciones con los hijos de Israel, y eso sí va a maldecir ese pueblo porque yo conozco a Dios. Eso sí, porque eso va a ser un acto de desobediencia y ellos se van a maldecir solito. Y así fue. Número 26, número 27, número 28, bueno, eso fue terrible, hasta que Dios manda una acción de guerra sobre estas naciones y las manda a eliminar a todos los hombres, y entre ellos cae por espada Balaam, hijo de Beor, el cual por lucro aconsejó a los reyes, ¿verdad? Incluyendo el rey Balac de Moab y a los reyes de Madián, para que hicieran lo que hiciesen, y así sucedió. Así terminamos ayer. Retomo capítulo 2 del verso 17, 2 de Pedro. Estos son fuertes sin aguas y nubes empujadas estoy leyendo, por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando de 2 de Pedro 2, es importante que usted lea 2 de Pedro 2, desde el 1 al 22. Han aislado el verso de aquel que ha acontecido lo del verdadero proverbio, verso 22 de 2 de Pedro capítulo 2. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dándole este solito verso, son 15 palabras de un libro entero, la segunda carta de Pedro, de toda la Biblia, de 66 libros. Han tomado 5 palabras para hacer una doctrina tuerta. Él no se refiere aquí a uno que haya recibido el Espíritu Santo y se haya descarriado. En 2 de Pedro capítulo 2, si lo lee desde el verso 1, va a entender que se refiere aquí, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, se refiere a falsos profetas y falsos maestros que se levantaron entre nosotros, que oyeron la verdad, les pareció que esta verdad podría ser buena para seguir ellos dándola y lucrarse como Balaam. Entonces, en todo el capítulo 2 habla de que estas personas oyeron y conocieron adúlteros, fornicarios, amadores de sí mismos, pecones hasta la metra, pecones, falta de amor, malvados, y enseñando doctrinas erradas, solamente con el único propósito de beneficiarse a ellos mismos. 2 de Pedro capítulo 2. Entonces, estos son los que oyeron, nunca recibieron el Espíritu Santo de Dios. En ningún lado de la Biblia aparecen que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Aparece constantemente que oyeron y conocieron y usaron esto como forma de lucrarse, beneficiarse a ellos mismos con las ofertas que da el mundo, la prosperidad específicamente, el dinero, las bendiciones extrañas. ¿Ven? Eso es lo que está hablando 2 de Pedro.
Dice, estos hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y siguen constante. La mayoría de los versos del capítulo 2 del segunda de Pedro hablan de gente, maestros, falsos profetas. En el verso 1 dice, así como hubieron falsos profetas, en el judaísmo también habrá entre vosotros falsos maestros. Habla de ellos, de los falsos, de las falsas enseñanzas, de los falsos pastores, de los falsos que dice que son y no son. Así como hubo falsos profetas en el judaísmo. Y entonces entre verso y verso habla que son pecones. Siguen la carne, disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Sigue hablando de que son pecadores. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, fíjese cómo está hablando acá. Por el conocimiento del Señor. No está diciendo porque fueron cristianos. Estas personas, de 2 de Pedro capítulo 2, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, como cualquier persona que usted le predica, tiene la posibilidad de escaparse de las garras en donde se encuentran las tinieblas y la oscuridad de su pecado. Y tiene la oportunidad de ser juzgado por Dios en este tiempo. ¿Cómo? Cuando esa persona cree que Jesús cargó su culpa y sus pecados, y el único veredicto que puede caer sobre esa persona es el perdón de Dios y la gracia de Dios. ¿Cómo empieza eso? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Este oír la palabra de Dios no hace a la gente cristiana. Es importante que escuche esto acá. El oír, el conocer, no hace a la gente cristiana, sino que conociendo lo que hizo Cristo en la cruz, le da la posibilidad al oyente de que escape de las contaminaciones en las cuales vive del mundo, del pecado, de la mundanalidad, de la vida diaria, de la vida sin Cristo, pues, le da la oportunidad. Estas personas que así como hubieron falsos profetas en el judaísmo, también entre vosotros habrán falsos maestros, tuvieron la oportunidad porque escucharon, de hecho, escucharon tan bien y la conocen de conocimiento. También que la usan torcida para sus propios beneficios. ¿A qué usan? La palabra que alguna vez escucharon y que tuvieron la oportunidad de escaparse de la contaminación que el mundo le estaba ofreciendo a ellos. ¿Ve? Que son personas que conocieron del Señor. Y dice, voy a leerlo todo, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. En ningún lado dice que recibieron el Espíritu Santo. Y es allí donde yo hago énfasis. Un verdadero cristiano no es el que oye solamente la palabra, sino el que la oye, la cree. Es una fe que viene de Dios, que pueda estar convencido, como dijo Pedro, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador. Yo creo que tú eres el que Dios me mandó para que yo pusiera toda mi fe, toda mi confianza y todo mi ser en que solamente en ti yo podría alcanzar la salvación. Y eso porque tú me la das, porque ni yo haciendo pudiera alcanzarla. Y es allí donde hay un proceso espiritual en esa persona y Dios le da el arrepentimiento y le otorga el perdón. Mire, el día que yo recibí eso, yo me paré de un lloro, casi de 40 minutos de llorar y llorar y llorar y llorar pidiendo perdón. Yo me paré sin una pizca de culpa, como un niño me paré, me sentía como un niño y yo era un pecón, yo. Imagínense los pecados, cualquier pecado. No se imagine cualquier pecado, imagínense los pecados terribles. ¿Ya se los imaginó? Bueno, eso estaban en mi vida. Y que yo me pare sintiéndome sin culpa, una libertad absoluta. Solamente Dios lo hace. ¿Cómo? Ahí es donde hay un nuevo nacimiento. Juan 3,
Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios tienes que nacer en agua y en el Espíritu. Y esa es la dádiva que Dios le da a aquel que haya creído, porque la fe te justifica delante de Dios, te hace justo y santo. La palabra santo aplicada en este punto es separado para Dios. ¿Tú sabes para qué Dios te separa en esa fe? Para que Él, aleluya, su espíritu more en ti. Su espíritu no puede morar en un cuerpo contaminado de pecado, de suciedad y de inmundicia. Y el conocimiento, el oír la palabra de Dios, no te quita eso. Es el oír que te nazca fe, creas con una convicción absoluta de que Jesús murió en la cruz por tu pecado y murió por tu culpa. Y eso lo va a usar Dios, esa fe la va a usar Dios para limpiar tu vida y dejarte cero pecado, dejarte limpio. Y solamente así mora el Espíritu Santo en el corazón de uno que haya creído. Porque el Espíritu sí tiene un apellido. Espíritu es santo y no puede morar en un ser contaminado. Es por eso que ese ser, antes de recibir el Espíritu Santo, por fe y solamente por fe, no por obras para que nadie se gloríe, solamente por la gracia de Dios, esa persona, Dios le quita el pecado y lo hace justa y santo. Y es allí donde el Espíritu mora en él. Estas personas de Segunda de Pedro llegaron hasta el conocimiento. Oyeron la palabra de Dios, la conocieron, pero no hubo esa acción de nacer de nuevo. Le voy a explicar por qué. Porque todo aquel que nace de Dios no peca. Y aleluya, primera de Juan. ¿Me entiendes? Le explico. El pecado puede estamos en la carne, nos podría alcanzar, por eso es que en la misma primera epístola de Juan dice que confesemos nuestros pecados a aquel que es justo para perdonarlo. Y no solamente eso, sino que en el proceso de santificación, el Espíritu en esa persona le va a quitar toda maldad e iniquidad de su corazón. Le estoy hablando de la práctica del pecado, y la primera epístola de Juan y todas las epístolas hablan de esa práctica del pecado. Ejemplo, voy a hablar de mi persona. Si yo era un vil, drogadito y borracho, oí la palabra de Dios, conocí, creí, fíjense ustedes, creí. Si a mí Dios no me hubiese bautizado en su espíritu, no me hubiese regalado por gracia y solo por gracia de su espíritu, si no lo hubiese hecho, yo estuviera otra vez en la borrachera y en la droga. Bueno, yo creo que estuviera muerto, porque yo estaba en el límite de casi la mortandad. Ella hubiese muerto, pero hubiese seguido practicado ese pecado por el cual fui intervenido por Dios. Droga y alcohol. Entonces no hubo esa práctica más nunca. 20 años sin alcohol ni droga. ¿Ve? Esa práctica se desapareció. Hay una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida, una renovación constante de mi mente, una transformación de vida. ¿Ves? Entonces una persona que hace 20 años era una piltrafa, un vil drogadito que no tenía ni ciencia ni nada, podría hoy estar sentado frente a cualquiera decentemente hablando de la palabra de Dios. Hubo una transformación de vida. Pero no fui yo, y así me despido. No fui yo, fue Dios. Eso lo hizo Dios. ¿Qué vio en mí? Nada, mi pecado. No hay nada en especial en mí que Él haya visto. Fue por su gracia y su misericordia. Fue porque Él le plació. Así como le plació durante todo este tiempo darme o quitarme, enfermarme o no enfermarme, es su voluntad y su gracia, y así sea. Pues todas las cosas que me suceden hoy me suceden para bien, porque así como a Él le plació rescatarme de la droga y darme el perdón para salvación, también le place que yo viva como viva, donde viva y con quien viva, y como sea, con o sin momentos dulces, con o sin momentos amargos, es Él en mí. Y es esa la condición que debe alcanzar un creyente. Entender que se trata es de Dios en uno. Ya no es uno en uno, es Dios
en uno. Bueno, dice, para terminar, estas personas conocieron, mas no fueron salvas. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido, vuelve la palabra conocer, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ve? Habla de conocer. Y dice, Pedro finaliza citando el proverbio. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya basta de torcer por 15 palabras una doctrina completa. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia para que su mente más nunca le pueda engañar. Y estos lobitos que están afuera, que conocieron la palabra de Dios y hacen el parapeto de hacer que otros crean que la conocen, nombran al Señor Jesucristo y engañan para al oidor, es muy triste, lo mantiene en condenación. Por eso es que es necesario ir a solas a clamarle a aquel que puede, al único que puede librarle de la muerte. Y no es la iglesia, ¿oyó? Créame, la iglesia no puede hacer nada por usted. Lo único que hace la iglesia es predicarle a este Salvador. Pero clame a Dios, pida de su espíritu, clámele que le dé a conocer a su Hijo. Él sabrá cómo hacerlo y cuándo hacerlo. A Él sea toda la gloria.